justamente el último jueves antes de su crucifixión. Estaba caminando bajo la sombra de la cruz, y en ese jueves de noche se reunió con sus discípulos en torno a la mesa, tomando algunos elementos del Antiguo Testamento y dándole una nueva connotación mucho más amplia. Algunos elementos de lo que fuera la primera Pascua en Egipto, él tomó algunos de esos elementos y lo colocó en una dimensión mucho más amplia. Pero estando allí en aquel momento en el cual los discípulos desconocían lo que habría de ocurrir en las próximas horas, el corazón de Jesús estaba triste. Y estaba triste no porque muy pronto las puertas de las ovejas se habrían de abrir para él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaba triste porque sería colgado en un madero como el peor de los criminales. No estaba triste porque su cuerpo desnudo habría de ser expuesto al público en forma vergonzosa. Lo que más le causaba tristeza al corazón de Jesús es que durante 3 años había luchado con sus discípulos para que entendieran la naturaleza de su misión y el rol que ellos tendrían que desempeñar en esa misión, y llegaba el mismo atardecer de la vida terrenal de Cristo y ellos no habían entendido. Todavía había un espíritu de supremacía en sus corazones. Todavía había un espíritu de quién es el mayor, un deseo de ser el primero. El título de la meditación de hoy es, ¿cuál es el título? ¿Vivir para qué? Para servir. Cuando Jesús dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir, es porque en el público al cual Él se dirigió, habían personas que querían ser más servidos que servir. Claro, eso ocurrió en el tiempo de Jesús. Ahora la cosa es diferente. Ahora la gente quiere servir y no ser servido. Sin embargo, por si acaso ocurriera que en nuestro medio pudiera haber personas que todavía tienen reminiscencia de ese pasado de los discípulos, nosotros queremos meditar en este día, porque estamos aquí frente a la mesa de la comunión, para que entendamos una vez para siempre que un espíritu humilde es la mejor condición de estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no hay espacio para la petulancia, para el orgullo, para levantar el pecho y erguirse como algo grande. Que el camino a la grandeza es el camino del servicio. Sin embargo, tenemos que reconocer que la humildad es un fruto tan delicado que cuando nosotros pensamos que la tenemos, en ese mismo momento la perdemos. Es un fruto muy delicado, como aquel que fue reconocido en aquella pequeña comunidad, reconocido como el hombre más humilde, más servicial. Después de la ceremonia de reconocimiento, él salió por la calle con una banda en el pecho: soy el hombre más humilde de la comunidad. Y no se quitaba la banda encima para que todo el mundo supiera que él era el hombre más humilde. Algunos son tan humildes que se sienten orgullosos de su humildad. Pero es una tristeza que aún nosotros, que somos discípulos de Cristo, pudiéramos ser víctimas de ese peligro. San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 35, pueden, si gustan leerlo. Dice que los discípulos iban para camino a Capernaum y se quedaron un poco detrás
y había un murmullo entre ellos. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, pero siguió su camino, siguió caminando delante. Ellos se fueron quedándose detrás y comenzaron a discutir entre ellos. Y Jesús, como el papá de ellos, el líder de ellos, simuló no interesarle lo que estaban discutiendo. Dice la palabra que cuando llegaron a Capernaum, Jesús se acercó y le dijo: ¿qué ustedes estaban discutiendo en el camino? ¿Cuál era su preocupación? ¿Ah? Y ellos se sintieron tristes. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema de su discusión? ¿Quién habría de ser el más grande? Y Jesús le dijo: mire, si ustedes quieren ser grandes, no hay nada de malo en ser grande. Solo que el camino de la grandeza es el camino del servicio, el camino de la humildad. Porque no hay nada de malo en ser grande. Jesús no regañó por el deseo de ser grande. Lo reprendió porque querían la grandeza sin pagar el precio. Sin pagar el precio. Jesús tomó un niño en sus brazos y le dijo: el que no es como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Hay que ser como un niño. Pero en el capítulo 10, aparentemente esa situación se había aclarado allí, pero en el capítulo 10 también se enfrenta a otra situación, en que la madre de los hijos de Zebedeo, lo que fuera el trasfondo de nuestra lectura bíblica, Marcos capítulo 10, la madre de los hijos de Zebedeo vino donde Jesús y le hizo un pedido. ¿Cuál fue el pedido? Yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: tú sabes lo que estás pidiendo. Puede beber, puede pagar el precio, puede beber de la copa que yo voy a beber. Estar cerca de mí aparentemente es un privilegio, pero también hay que pagar el precio. Pero el versículo 41, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 41? Cuando los 10 manifestantes escuchó el pedido de esta madre, se enojaron con Jacobo y se enojaron con Juan. ¿Por qué? Porque se le había adelantado. No se enojaron por un pedido imprudente. No se sintieron mal porque esos discípulos hicieron algo impropio. No. Su preocupación era que se le habían adelantado a ellos, porque todos estaban con la misma enfermedad, el egoísmo. Cuando leemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se reunía traía una ofrenda. La ofrenda es parte del culto. Y yo anteriormente pensé: ¿por qué hay que dar ofrenda en el culto? Y Dios dice que nadie se presente a mí con la mano vacía. Y yo me preocupaba, decía: ¿pero por qué? Hasta que un día el Señor me dijo: mira, el peor problema del hombre es el egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. Por naturaleza. El yo es mi peor enemigo. Yo primero. Cuando miro una fotografía, si yo estoy allí, la fotografía es importante. De lo contrario, la tiro por aquí. Una revista, si yo estoy allí, oye, me la guardo como un souvenir y se la muestro a los amigos. Un periódico de la ciudad, si yo estoy allí, olvídese, ese periódico lo guardo, lo conservo conmigo para tener algo que contarle a los nietos.
cuando yo era joven, cuando yo, en el mundo inglés dicen que la palabra pecado, ¿cómo se dice? Sí. ¿Cuántas letras tiene? 3. ¿Y cuál es la letra del centro? Ay. ¿Y qué significa ay? Yo. Entonces yo está en el centro del pecado. El yo está en el centro del pecado. El egoísmo. ¿Conoce usted aquella leyenda árabe? 2 árabes iban por el desierto, se le aparece un ángel y le dice: le doy al segundo el doble de lo que pida el primero. Si el primero me pide $1.000.000, le doy al segundo 2 millones. Si el primero me pide $100 millones, le doy sus 100 millones, pero el segundo le doy 200 millones. Y comenzó la cortesía. Pide primero. No, pero pide. Usted es mayor que yo, pida usted primero. No, pero comenzaron así. Hasta que uno era más fuerte que el otro, lo agarra por el cuello y lo sacude y dice: ¿tú vas a pedir o no vas a pedir? Y así, palabras recortadas, sí, yo voy a pedir. Y le dice al ángel: ángel, sácame un ojo. Sácame un ojo. ¿Qué significa eso? Con tal de que el otro quedara ciego. El egoísmo, eso es una fábula, una leyenda árabe, pero que ilustra nuestro peor problema. El problema de nuestro egoísmo. Por eso, cuando nos presentamos del Señor, tenemos que dar para romper con el egoísmo natural. ¿Cuánto nos cuesta dar? Dar dinero, dar diezmo, ofrenda, dar tiempo, talento, recursos para el Señor. Nos cuesta, aunque Jesús dijo, de acuerdo con Hechos de los Apóstoles 20:35, más bienaventurado es, ¿qué cosa? Dar que recibir. Así que damos para romper con el egoísmo natural. Somos egoístas. Entonces Jesús, con ese problema que hubo entre los hijos de Zebedeo, que reflejó que todavía estaba latente la situación entre ellos, Jesús le dice: mire, los gobernantes del mundo, el mismo capítulo 10 de Marcos, los gobernantes del mundo se enseñorean del pueblo, se hacen señores y reyes del pueblo, pero entre vosotros, ¿qué cosa? No será así. El que quiera ser el primero tiene que venir a ser un siervo. La palabra siervo es interesante porque la palabra siervo significa, ¿qué cosa? ¿Qué es un siervo? Es un esclavo. Es un esclavo. Cuando Pablo escribía sus cartas apostólicas, él se identifica como Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Esa carta estaría condenada al fracaso, nadie la habría de leer. Primero, le escribe un esclavo, siervo significa esclavo. Le escribe un esclavo. ¿Qué tiene que decir un esclavo? Nada. Estaba condenada al fracaso. En segundo lugar, dice: quien escribe esta carta no solamente es un esclavo de un crucificado. Imagínense, un esclavo y de un crucificado, de lo peor que existe en el mundo, porque ningún romano es suficientemente malo para morir en una cruz. Pero Pablo dice: yo soy un siervo, soy un esclavo de un crucificado. Si usted le pregunta a cualquier niño: ¿qué te gustaría hacer cuando sea grande? ¿Qué le dice el niño? Bueno, pues, un médico, un maestro, un policía, un bombero. Le dice el niño: un ingeniero, un abogado. Si su hijo le dijera a usted que cuando quiere ser grande le gustaría ser un siervo,
iglesia de Dios. Poder conocer de inversión, un fondo de inversión. Usted dice, hay algo malo en la cabeza de este muchacho. Nadie quiere ser un siervo. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, nos dice que Jesús estaba en la noche del jueves, el último día que habría de pasar, la última noche de jueves que habría de pasar con vida antes de su crucifixión. Estaba con sus discípulos, San Juan capítulo 13. Estaban sentados en derredor de la mesa. Estaban los comensales, estaban los alimentos en la mesa, el pan, el vino, el cordero, los invitados, todo estaba listo. Y sentado con un codo en la mesa, como era la usanza antigua, con los pies hacia afuera, no como hacemos nosotros hoy, con los pies adentro, no con los pies hacia afuera. Un codo sobre la mesa, en la parte principal estaba el líder, el superior, en este caso Jesús, estaba en la parte superior, y con un codo sobre la mesa, todos miraban al maestro. Y cuando llegó el momento de participar, había un problema. Había un problema. Todo estaba listo, pero faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Faltaba un siervo. Y se miraba uno a otro. Miraba a la puerta a ver si entraba el siervo. Y con los pies hacia afuera esperando que venga el siervo, que ni siquiera miraba la cara del Señor, simplemente con el rostro agachado a tierra, con una toalla, con una ponchera, con agua, lavaba los pies de los comensales y los secaba y se iba sin levantar la cabeza. No podía mirar a la persona, solamente los pies. Y ellos miraban. Y posiblemente algunos pensaban, yo soy más joven, Juan decía, yo soy más joven aquí. Yo no le voy a hablar los pies viejos astillados ahí de Pedro. Nada. Y Pedro decía, no, yo soy el mayor aquí. Tal vez Judas decía, yo soy el más intelectual. Esta gente no me ha producido a mí, yo soy el más preparado, el que más sabe de ciencia, de matemáticas, soy yo. El mejor preparado soy yo no voy a dar los pies. Y cada uno buscaba una razón para no servir. ¿Nos vemos acaso retratados nosotros en los discípulos? ¿Nos identificamos con ellos de alguna manera? ¿Estamos en la mesa de la comunión? ¿Hay entre nosotros un espíritu de servicio, de humildad, de reconocimiento? ¿O todavía hay en el corazón espíritu de superioridad, de competencia? Yo soy mejor porque sé presentar mejor la lección que Celestino. Yo soy mejor porque puedo predicar mejor que el pastor. Yo soy mejor porque llego más temprano. Yo soy mejor porque doy más días en ofrenda. Y a mí hay que escucharme en esta iglesia. A mí hay que escucharme, a este que está aquí. Hay que escucharme, porque yo soy el más viejo en esta iglesia. Y en las iglesias muchas veces la gente que más diezmo y ofrenda da, creen que tienen el derecho de manejar la iglesia. Y algunos lugares he visto que llegan tan vergonzosa la actitud que algunos sienten con el derecho de cometer sus pecaditos por ahí, su adulterio, y hay que tapárselo, porque si ese hombre se va, la iglesia se cae financieramente. Y son individuos irrespetuosos, impetulantes, imponen todo con la ínfula. Y cada vez que hay que hacer algo, hay que mirarlo a él, a veces hacerlo con la cabeza. Yo lo miro a él, porque si él no me da el ok, no lo puedo hacer. Si no miro a él, tengo que mirar.
y todo el mundo está con rodillas delante de esa persona. Qué tristeza que esa cosa ocurre en el mundo. Dice la palabra que es el ambiente que reinaba aquella noche, y dice aquí, presenta la palabra del Señor en San Juan capítulo 13, las características de un siervo. Vamos a ver. Capítulo 13 de San Juan, el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El verdadero siervo sabe de dónde viene y hacia dónde va. El siervo no tiene preocupación por el pasado, el presente o el futuro. Como dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero es ganancia. No tengo preocupación. Si vivo, un problema de Dios, y si yo muero es un asunto de Él. Yo no soy dueño de mí mismo. Sé que la hora había llegado, dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. La hora de ser glorificado había llegado. ¿Cómo es glorificado el hombre? El hombre glorificado cuando recibe la banda presidencial. El hombre glorificado cuando recibe un título en la Universidad de Harvard. El hombre glorificado cuando recibe un aumento de sueldo. El hombre glorificado cuando su hija se está casando y desfila por el pasillo central del templo. El hombre glorificado cuando es nombrado presidente de la asociación o director del ministerio hispano. De esa manera el hombre es glorificado. Pero Cristo, el siervo de Dios, el siervo doliente, y habría de ser glorificado. ¿De qué manera? En una cruz. De esa manera el siervo es glorificado, en una cruz. ¿Por qué? Porque cumple con su misión. Cumple para el cual existe. El siervo sabe de dónde viene y para dónde va. Pero muchas veces estamos perdidos. Si la muerte te llegara a ti en este día, ¿estás listo para partir? ¿O tiene muchas cosas que hacer todavía? ¿O tiene que pedir perdón a mucha gente? ¿O tiene que decirle a tu hijo cuánto lo quiere, cuánto lo ama? ¿O a tu esposo cuántas oportunidades tuviste para amarlo y quererlo y nunca lo hiciste? Y los estudios bíblicos que no diste. Me llegó la muerte, yo quiero un estudio bíblico. Apenas estoy en el hospital, mi hermano, si salgo de aquí voy para la iglesia, oren por mí, hermano, oren por mí. Y estoy preocupado, ansioso. ¿Por qué? Porque tengo un montón de cosas que no he hecho. El siervo sabe de dónde viene y para dónde va. No tiene preocupación. Primera característica. Segunda característica. Versículo 4. San Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Comenzó a lavar, tomó el lebrillo, la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos sin llamar la atención, sin preocupación. Simplemente se levanta y actúa. El siervo ve la necesidad, se levanta y actúa. Toma una acción. Jesús no dijo, atención, ya ven lo que le voy a enseñar, aprenda lo que le voy a decir, miren bien lo que yo voy a hacer. Jesús no hizo eso. Con un siervo humilde se levantó sin llamar la atención e hizo lo que tenía que hacer. ¿Han visto ustedes los políticos en tiempo de campaña política como le dan un beso a la abuelita? Porque la cámara está ahí, un beso a la abuelita, y cargan el niño, y se van por allá, por el monte, en el campo, y la señora que fríe en la esquina, y se come un yaniqueque. Eso es dominicano, no sé lo que es. Y una pupusa por allá. Señores, ese individuo, una vez que llega a ser presidente, jamás
hacemos eso para impresionar. El siervo no llama a la atención, el siervo se levanta. ¿Han visto ustedes diáconos que son buenos diáconos, pero nadie lo aguanta en la iglesia? Son petulantes, son rudos, están llamando la atención a todo el mundo, pastores, ancianos, que no lo soportan, gente buena, dedicada al Señor, pero la gente no lo aguanta. Porque cuando están sirviendo, todos saben que están sirviendo al otro o se sirven ellos. Ustedes no saben. El siervo no confunde al pueblo, el siervo se levanta y sirve con humildad, tranquilo, no busca reconocimiento. Mientras menos se den cuenta, mucho mejor. Número 3, capítulo 3 de San Juan, versículo 7. Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La tercera característica de un siervo es que él sabe que su labor no siempre es entendida. Su ministerio no es comprendido. No se extrañe usted que usted con amor sirve al Señor y la gente dice: ¿y este que está buscando? Los hombres cómo se llaman. ¿Y este qué es lo que busca? Mira, está buscando algo. Y el pastor Guerrero que está yendo por las iglesias, ¿qué es lo que está buscando? ¿Quién es tu nombre? Como presidente, en la próxima sesión. El siervo se da cuenta que su servicio no siempre es entendido. Usted sirva. Que la gente no lo entiende. Jesús dijo: ustedes no entienden lo que estoy haciendo, pero él no dejó de servir. Número 4. Este es tremendo. Capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. El siervo se da cuenta que el servir no denigra, el servir no te rebaja. Jesús se lavó las manos, volvió a su asiento en la mesa y le dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque no he dejado de hacerlo por haberme lavado los pies. Sigo siendo maestro y señor. El servicio no rebaja, el servicio engrandece. Es el precio que hay que pagar para ser grande. La última característica está en el versículo 17. Si ustedes saben estas cosas, son bienaventurados si las hicieres. No solamente saber las cosas, sino hacerlas. No solamente ser teóricos, sino prácticos. Esta mesa se llama como la mesa de la comunión. La mesa de la comunión. Significa que yo tengo que estar en comunión con Dios, en comunión con mis hermanos y en comunión conmigo mismo. Debo estar en paz, reconciliado. Esta es la mesa de la reconciliación, la mesa del perdón. Perdóname como yo perdono. En la misma medida, en la misma proporción que yo perdono a los demás, quiero que tú me perdones a mí. ¿Cuánto rencor hay en el corazón? Cuando hay rencor o resentimiento en el corazón, es por el egoísmo que no ha sido enterrado. El yo. A mí me ofendió, a este que está aquí. ¿Cómo es posible que Juan Mon venga a ofenderme a mí? A mí. ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Cómo puedo yo perdonar eso? Cuando hay resentimiento, cuando hay orgullo en el corazón, es porque Cristo no está presente. Cuando tú te sientas que te ofendieron porque no te saludaron,
cuando el pastor entró, te saludó, te tomó en cuenta. Piensa en Jesús, el Hijo de Dios, ignorado, bofeteado, maltratado, el dueño del mundo, no tenía nada. El ejemplo de humildad, dice la palabra del Señor, ustedes pueden leerlo ustedes en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 hasta el 8, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó, se rebajó a sí mismo, se hizo hombre en forma de siervo y fue a la cruz. Es un camino descendente. Siendo Dios, se hizo hombre. El hecho que Jesús se haga hombre ya es un acto de humildad increíble. Increíble. ¿Ustedes han visto una cucaracha? Una cucaracha está en el suelo, usted quiere ayudar a la cucaracha. Y usted la ve la cucaracha que tiene unas patitas rotas o algo, o tiene comida, usted quiere dar comida, va a intentar ayudarla, y cuando la va a agarrar, ¿qué hace la cucaracha? ¡Se va! ¡Le huye de usted! Hay una manera como ayudar a la cucaracha. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? ¿Ah? Matando, ¿no? ¿De qué manera usted pudiera? Porque la cucaracha, cada vez que usted va a ayudar, la cucaracha le huye. Tiene que hacerte cucaracha. Gracias, Delfín. Gracias. Tiene que hacerte una cucaracha. Cuando tú te acercas haciendo cucaracha, no te va a coger miedo. Para tú ayudar a la cucaracha, tiene que hacerte una cucaracha. Ahora viene el llamado, por favor. ¿Cuántos de ustedes quieren ayudar a la cucaracha? ¿Te harías una cucaracha? ¿Te harías una cucaracha? El hermano dice, no, de verdad. No tampoco. Cuando Cristo deja de ser Dios y venir al hombre, se hizo una cucaracha. Entonces podemos entender lo que significa despojarse. Se despojó de sí mismo, renunció, y él renunció para siempre, adoptó la humanidad para siempre. ¿No merece nuestro cariño, respeto aquel que renunció para siempre? Para siempre. Adoptó la humanidad, se autolimitó a sí mismo, a tal punto que dijo, yo me voy y le mando el Espíritu Santo, porque Jesús como persona no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él puede estar en el Espíritu Santo, pero él se autolimitó. Él adoptó la naturaleza humana y la adoptó para siempre. Para siempre. Hermanos queridos, ese es el mensaje de la mesa de la comunión. Ese es el mensaje de ese jueves de noche, cuando Jesús estaba con sus discípulos, que hoy nosotros estamos haciendo en memoria, dijo él, háganlo en memoria de mí. Es un momento de reflexión, no es un momento de amargura, es un momento de alabanza, de glorificar al Señor por su sacrificio. Nosotros hemos de ir al lavamiento de los pies y lo haremos lo más rápido posible. Vamos a regresar nuevamente aquí para luego tener la cena. ¿Quieren ponerse de pie junto conmigo para que oremos? Luego el anciano dirá cómo vamos a hacerlo, te da la instrucción. Vamos a ponernos de pie para que tengamos una cena. Padre querido, gracias porque nos diste el mejor ejemplo de humildad. Nos mostraste el camino a la grandeza, el camino que termina en el cielo, pasa por el Getsemaní y pasa por el Calvario. Nosotros quisiéramos un telesférico que nos llevara directamente al cielo sin pasar por esos lugares, pero tú has dicho, no es posible.
Haz, Señor, que podamos caminar contigo en Getsemaní, caminar contigo en el Calvario, pero caminar contigo en las calles de oro. Ahí es la grandeza verdadera. Y para llegar a aquella verdadera grandeza, tenemos que ser verdaderos siervos. Perdona las veces que quisimos ser los primeros. Perdona las veces que el temperamento nos traicionó. El egoísmo nato de nuestros corazones nos traiciona. Si no tuviéramos egoísmo, no nos enojaríamos. Nos enojamos por el orgullo y el egoísmo que hay en nuestros corazones. No aceptamos que los demás piensen diferente a nosotros. Nos enojamos cuando los demás actúan diferente a nosotros. Haznos, Señor, diferentes, humildes, para aceptar a todo el mundo. Que cada uno responda a ti, que no me responda a mí. Que yo ame a los pentecostales, los evangélicos. Que yo ame a los homosexuales, los traficantes de droga. Que yo ame a todo el mundo como tú lo amas, Señor. Y nunca sentirme superior porque mi comportamiento es diferente. Y nunca sentir que tengo el derecho de condenar a otro porque sus pecados son diferentes a los míos. Haz que seamos humildes para entender que somos pecadores y necesitamos el perdón y la reconciliación. Al participar en los sagrados emblemas en este día, al recordar tu sacrificio, cámbianos de una vez y para siempre. Que hoy marque el inicio de una nueva experiencia contigo. Que esta iglesia, cada hermano y hermana, pueda levantarse un raudo vuelo a una altura insospechada de servicio, de entrega absoluta de lo que tenemos y lo que somos. Te lo entregamos a ti en esta hora. Por favor, acéptanos porque estamos orando, rogando, implorando en el nombre más dulce, el nombre de Jesús. Amén.